Ya estamos en vivo. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Iván. ¿Cómo estás? ¿Ya listo para iniciar el estudio en este día? Sí, ya gracias al Eterno que nos da la oportunidad de seguir compartiendo su palabra. Y bueno, en esta ocasión no nos acompaña Emilio, pero a lo mejor entra más al rato, así que vamos a esperar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a continuar con el estudio de el verso a verso de Juan que estamos haciendo. Ya estamos en el capítulo 2 y déjenme les comparto la Biblia. Nos habíamos quedado aquí, en el versículo 23, y aquí es donde la Reina Valera lo titula: Jesús conoce a todos los hombres. Pero antes quería hacer un pequeño repaso de todo lo que llevamos hasta el momento. Solamente vamos a leer los títulos y a comentarlos rápido. En el capítulo 1 iniciamos con el verbo hecho carne, ¿no? Con la descripción de Juan de quién es este verbo que se encarna, que es Jesús. Después nos empieza a explicar que se hizo carne y que vino a este mundo. Y luego ya llegamos aquí al testimonio de Juan el Bautista. Aquí es donde cuestionan a Juan el Bautista, que empieza a hacer el bautismo en agua y lo cuestionan de quién es él. Y ya también nos empieza a hablar él sobre Jesús, sobre Yeshua. Y aquí es donde se aparece ya por primera vez Jesús. A la Reina Valera lo titula el Cordero de Dios. Y ya después seguimos, y aquí la Reina Valera lo titula los primeros discípulos. Aquí ya se empieza a encontrar con sus discípulos. Después se encuentra con Felipe y con Natanael. Y sigue. Esto ya lo vimos. Y luego ya después es las bodas de Caná. Ahorita esto que estoy haciendo es nada más para entrar en contexto antes de continuar. Y aquí lo que ya conocemos, ¿no? Que cuando convierte el agua en vino, como su madre le pide que convierta el agua en vino, o bueno, no le pide que convierta el agua en vino, pero les pide que les ayude, ¿no? Porque no tenían vino. Después está este episodio en donde llega al templo y ve las mesas de los cambistas y empieza a tirar las mesas, ¿no? Y aquí la Reina Valera lo titula Jesús purifica el templo. Y luego después aquí es donde vamos, aquí es donde iniciamos. Jesús conoce a todos los hombres. Conoce a todos los hombres, dice. Dani, ¿tú quieres iniciar con la lectura? Sí, igual leo los versos. Nos quedamos en el 23, ¿verdad? Inicia el texto diciendo: estando en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí, por ejemplo, el texto 23, una de las primeras cosas que me saltan a la vista es que dice: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creo que es importante la cuestión de las señales en el judaísmo, o en este tiempo sí se le daba mucha importancia a lo que son las señales. Y pues nos está diciendo el texto que muchos de ellos creyeron en él porque vieron todas estas señales que Yeshua iba haciendo en sus intervenciones o en sus apariciones. Si recordamos un poco, hay en varios textos de la Escritura, tanto en la Torá como a lo largo del Tanaj, vemos cómo Dios respalda al hombre, o Dios respalda a aquellos que va levantando, en algunos casos con señales para que el pueblo pueda creer. En el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando estaba o cuando fue puesto para dar un mensaje al faraón, pues el Eterno le dio instrucciones de hacer ciertas cosas o dar cierto mensaje, y si él no creía, él tenía la manera o la forma de hacer ciertas señales que el Eterno le instruyó para que él abriera los ojos y para que él entendiera que venía de parte de Dios. E incluso le decía: y si no te cree, vas a hacer esta otra señal.
Entonces, vemos a lo largo de la escritura que hay diferentes señales. También se habla a lo largo del texto de señales, por ejemplo, los mandamientos se mencionan como una señal también. No sé si recuerdes el texto, Iván, pero hay una, creo que es Deuteronomio 11:18. Hay algunos más, pero por ejemplo, si abrimos Deuteronomio 11:18. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etc. El punto aquí que también los mandamientos, cuando caminamos en su voluntad, son una señal para los otros de entender que caminamos con el Eterno, que Dios está con nosotros. Entonces es importante entender que muchos creían en Yeshua, por ejemplo, en la señal de los mandamientos, que es alguien que camina en su voluntad, ven que es alguien que viene de parte del Eterno. También, por ejemplo, vemos en el texto menciones, por ejemplo, como lo de la circuncisión, como lo del Shabbat, como lo del arco iris. Hay muchas señales que el Eterno pone para respaldar ciertas cosas o ciertas obras que Él va a hacer de acuerdo a sus propósitos. Entonces, alguna de las primeras cosas que me salta a la vista, como el texto dice, muchos creyeron en Él viendo las señales. Creo que la palabra señales es ot, algo así En hebreo, sí, en señales. hebreo. En griego no sé cómo aparezca, pero el punto aquí que es importante la cuestión de las señales, ¿no? No sé si alcances a ver tú algo ahí, Iván, en el No, primer. sí, totalmente. De hecho, algo que mencionas me hace pensar que Dios en sí mismo no espera que confíes, por ejemplo, de un momento a otro sin darte señales. Y esa parte yo también la veo en mi vida, fíjate. Cuando empezamos a creer en este camino, vemos cosas que de repente nos suceden que la única manera que se pueden explicar es porque Dios las hizo. Exacto. Porque Dios hizo algo que sucediera eso que nos pasó, que nos sorprendió tanto, y al menos de mi parte fueron como señales que me atrajeron a Él, ¿no? Entonces, o que me atrayeron a Él. Esta parte en donde dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales, sí lo creo. También con lo que mencionas de Moisés, cuando les dicen, ¿cómo me van a creer que tú me enviaste? Le dice a Dios. Y le dice, bueno, mira, ten esta vara y ya todo lo que le dice Dios que tiene que hacer para que le crean. Que se convierta, por ejemplo, el agua en sangre, que convierte la vara en una serpiente. Y todo eso lo ve la gente y es por eso que le creen a Moisés. Pero Dios manda señales para que creamos. No es así nada más, cree sin ninguna señal. Eso fíjate que es muy interesante. Y luego, bueno, nos cruzamos o nos brincamos al 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, esta parte es importante porque también nos revela que ya Jesús tenía este poder de ver qué es lo que había en el corazón de cada uno. Bueno, y ya habíamos visto también que había convertido el agua en vino. Entonces, podemos decir que ahí empieza su ministerio porque lo que le responde Jesús a su madre María es que aún no ha venido mi tiempo, ¿no? Aún no es mi tiempo, como si aún no era el tiempo en donde él tendría que mostrar estas señales, pero las empezó a mostrar precisamente en las bodas de Canaán, y aquí ya nos muestra también que tiene este poder de conocer el corazón de las personas. ¿Y quién es el que conoce el corazón de las personas de acuerdo a la Torá o el Tanaj? Dios. Dios, exactamente. Él es el ¿Recuerdas dónde está ese texto? Es Jeremías, creo que es, pero no me acuerdo exactamente. Hay varios, bueno, creo que está, ¿te acuerdas el de Samuel donde dice que Dios no mira según las apariencias, sino que ve lo que hay en el corazón? Creo que es, no sé si es primero o segundo de Samuel, pero hay otro, por ejemplo, creo que es también, tengo aquí, apunté uno que es Génesis 6:5. A ver, vamos a verlo. Hay varios dentro de todo el Tanaj que nos hacen ver
que el Eterno, que Dios examina nuestros pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces lo que estamos viendo acá en este texto de Juan es esa conexión en donde vemos a Yeshua conociendo los pensamientos de los hombres, que nos hace entender realmente quién es Él, ¿no? Te comento cuál es el que buscaste. Es Génesis 6:5, 6. Aquí está. Ya. Dice, fíjate lo que dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos que el Eterno tiene la capacidad de ver lo que maquinamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y Él es el que ve lo que hay en nuestro interior. No solamente se guía por lo que hay en el exterior, de lo que hay afuera pues de nosotros físicamente, sino que tiene la capacidad y el poder para conocer lo que hay dentro de nosotros. Exactamente. Es primera de Samuel, la que hace rato mencionaste, Okay. la de David. Primera de Samuel 16:7. 16:7, muy bien. Dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Es importante, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y es esto que está haciendo Jesús, ¿no? Así es. Y justo hay otro texto que también lo describe perfectamente y me parece que ya lo habíamos mencionado, pero creo que describe muy bien esta situación en Salmo 139. A ver. Del 1 al 4, digo, está un poquito más largo, pero creo que esta parte inicial encierra perfectamente la idea que estamos hablando, que dice, por ejemplo, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Incluso dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Adonai, tú la sabes toda. O sea, vemos claramente cómo somos nosotros, pues como una carta abierta a los ojos de Dios. Él tiene la capacidad de ver todos nuestros caminos, de ver nuestros pensamientos, de ver lo que maquinamos en nuestro corazón y examina todo el proceder del hombre en esta vida. Entonces, lo conectamos perfectamente con el texto de Juan, en donde Yeshua dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Amén, así es. Y bueno, con esto, ahora Iván, sí, un dime. comentario. Tu imagen como que se congela poquito, de repente ahí ya estás, ahí estás, pero como que de Ya. repente te Pero sí se quedaste. me escucha. Sí, no, sí te escucha bien. Puede De ser mi repente. conexión a internet, fíjate. Ok, Bueno, esperemos que no, que nos aguante. muy bien. Bueno, y aquí ya sí entramos a la conversación que tiene Yeshua, Jesús, con Nicodemo. Y aquí ya es el capítulo 3. Pues vamos a iniciarlo, Dani. ¿Cómo Muy bien, ves? claro, sí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, vamos a leerlo, yo creo que toda su conversación hasta el 15 y lo vamos ya meditando versículo a versículo, ¿cómo ves? Ok, sí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un montón de cosas que comentar, ¿no, Dani? Pero te voy a dejar que empieces tú. Está interesante. Bueno, en esta primera parte del capítulo 3, que nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y ahí ponen el Strong en el nombre de Nicodemo. Fíjate lo que dice, victorioso entre su gente. O sea, es el significado del nombre. Es interesante lo que nos arroja el Strong. Aquí lo que nos dice el primer verso es de que era un principal entre los judíos. Entonces vemos que dentro del templo, pues se podría decir como que algunas jerarquías en las que en el caso de Nicodemo era de los principales líderes entre los judíos. Entonces es interesante cómo esta persona, en el caso de Nicodemo, que es un líder religioso que está entre los primeros, entre los líderes que están enfrente del pueblo, pues tiene esa inquietud de acercarse a Yeshua en este caso. Y luego en el texto 2 dice, vino a Yeshua de noche. En el caso de noche, por ejemplo, si lo leemos de manera literal, pues nos dice que Nicodemo se acercó en la oscuridad de la noche, pues porque quizá no quería ser visto por el resto de los líderes con el cual compartía espacio, ¿no? Entonces decidió hacerlo de noche. La escritura muchas veces nos habla que los hijos de la luz son del día y que algunos son de la noche. En este caso él lo hace, tiene una inquietud y lo hace para no ser descubierto. No lo hace a la luz, sino lo que lo hace de noche. Pero si lo vemos en el sentido espiritual, a lo mejor en el nivel SOD, un poquito más espiritual, también podemos entenderlo como la escritura muchas veces nos habla de que muchos estamos en la luz del conocimiento o estamos en la oscuridad de la ignorancia, o sea, en el sentido de que no tenemos capacidad de ver. Entonces, en el caso de Nicodemo, se acerca con Yeshua para preguntarle genuinamente, hacerle algunas preguntas porque él reconocía que Yeshua venía de Dios, ¿no? Dice el texto, vino de noche y le dijo rabí, fíjate, lo reconoció como un maestro. La palabra rabí era dada a alguien que era considerado como un maestro, como un líder espiritual, entonces lo reconoce como tal. O sea, no se presenta como alguien con Yeshua para confrontarlo o como para a lo mejor hacer alguna disputa o pelear con él, sino que lo reconoce como maestro. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No dice, sé que has venido. Aquí lo que está dando a entender es que dentro de ese liderazgo ante el cual él pertenecía, tenían el conocimiento que Yeshua era un maestro y que había venido de Dios. A pesar de todo lo que sucedió después, de que terminaron aprendiéndolo y mataron, pues se confabularon algunas personas o líderes para llevar a la muerte, como ya estaba escrito el Mesías. Aquí vemos que ellos sí tenían conocimiento de quién eran y que venía de Dios. Hay otro versículo que está en Mateo, déjame ver si lo puedo encontrar aquí. A ver, creo que es también de lo mismo. Es que le dicen los fariseos cuando van y lo tientan, dice, sabemos que has venido como maestro.
No sé si es el 26, pero mira, hay muchas donde está la palabra. O sea, es como el mismo verso 2, pero de en otro evangelio. Ajá, ahorita lo busco. Pero Hay sí, uno. es interesante cómo, o sea, ellos reconocían, y como dices tú, se acerca de noche, ¿no? O sea, no quiere que sepan que él cree en él, pero primeramente reconoce que ha venido como un maestro. Y aquí no podemos decir que era un maestro de matemáticas, no podemos decir que era un maestro de otras cosas. Las únicas personas que eran consideradas maestros eran los que enseñaban la ley de Dios. Así es. Entonces, cuando ellos dicen que reconocen que es maestro, es porque reconocen que lo que estaba enseñando Jesús era la ley de Dios. De hecho, es lo que vemos en muchos evangelios que dicen que él iba a los templos, los días de reposo, a leer la Torah, leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Es correcto. Y es interesante, fíjate cómo pues no habla por sí solo, o sea, no habla de él solo, sino que lo dice en plural, como dando a entender que ya se hablaba de Yeshua, ya se hablaba de estas señales y ya se hablaba de su conocimiento y de esta forma de enseñar la Torah, ¿no? Y que incluso ellos lo reconocían como, pues como un guía, ¿no? Como un maestro, como un líder en cuanto a la palabra. Fíjate, es Mateo 22:16, ya lo encontré. Aquí es exactamente esto que estamos platicando. Dice que le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y aquí cómo inician, maestro. Ya de inicio lo reconocen como Nicodemo, como un maestro. Y dice esto, sabemos que eres amante de la verdad. Y esta es la parte que nos comprueba que lo que enseñaba Jesús no era otra cosa más que este camino de Dios que ellos conocían, que apuntaba a la ley de Dios. Para los judíos del primer siglo que convivieron con Jesús, el camino de Dios, ellos aún no tenían el entendimiento o aún no se les había revelado que el camino de Dios es Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero eso no se les había revelado aún. Pero es importante saber que ellos reconocen que Jesús enseña el camino de Dios, porque el camino de Dios lo podemos encontrar en el Salmo 1. Salmo 119, versículo 1, nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Entonces, este camino es esta ley del Señor. Entonces, al reconocerlo como maestro y al decir que él está enseñando con verdad el camino de Dios, pues al menos a nosotros nos debería de decir que lo que estaba enseñando Jesús no era cualquier enseñanza, no era cualquier doctrina, era algo que ya ellos conocían, que es precisamente la ley de Dios. Amén. Y fíjate, me llama mucho la atención lo que dice al final de ese versículo, que es justo lo que habíamos en Samuel. Dice, porque no mires la apariencia de los hombres. Así Y en el es. texto de Juan dice, porque ves lo que hay en el interior. O sea, prácticamente es lo mismo que está diciendo Samuel, ¿no? Así es, porque conocía a todos, sí, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos dos textos. Así es. Amén, amén. Entonces, aquí, bueno, este Nicodemo, que era un principal, no era cualquier fariseo, ¿verdad? Era de los, digamos así, los principales, como dice aquí. Viene de noche y lo reconoce como un maestro, reconoce que ha venido como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esto mismo de las señales que vimos hace rato, ¿no? Que reconoce que eso que está haciendo Jesús, esas señales que está haciendo, que es sanar a los enfermos, ¿sí? Todos los milagros que estaba empezando a hacer, no los puede hacer cualquier persona, si no está Dios con esa persona. Así es. Entonces, es interesante. Y aquí Aquí, ya responde Yeshua. Dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres comentar algo, Dani? ahí en el verso anterior, nada más quería un versículo, Juan 7, 50, 52,
Es una escena también donde Nicodemo interviene entre Yeshua y otros fariseos. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino, dice, le dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Bueno, aquí, si nos damos cuenta y conectamos esta escena con lo que estamos viendo acá en el capítulo 3 de Juan, entendemos que Nicodemo estaba, a pesar de pertenecer a la cúpula o al liderazgo de los principales entre los judíos, pues ya existía en él una inquietud en su corazón y entendía y veía en Yeshua a un maestro que caminaba conforme a la palabra del Eterno, e incluso ya interviene ante sus mismos compañeros o los mismos líderes para que no lo, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ya él está viendo en Yeshua que es alguien que camina conforme a la verdad y por eso ya empieza a cuestionarse y empieza a ver algo en su interior que lo lleva a entender que en el medio en el que se encontraba, quizás no estaba 100% pues la verdad de lo que buscaba. Sí, pues, lo que estaban queriendo hacer es buscar cualquier excusa para llevarlo a juicio y acabar con su ministerio, bueno, también pues matarlo, ¿no? Que era lo que tenían ya planeado, lo que estaban planeando, porque pues para ellos Jesús era un peligro, porque ellos estaban de cierta manera abusando de su poder, ¿sí? Influenciados, bueno, la gente se dejaba influenciar por ellos y ellos abusaban de ese poder que tenían. Vemos, por ejemplo, cómo no permitían que les dieran ayuda a sus padres y los obligaban de cierta manera, espiritualmente hablando, que llevaran los diezmos, ¿no? Que primero se preocuparan por llevar al templo la sedacá, ¿no? Entonces, tenían muy controlado al pueblo, ¿no? Entonces, pues, Jesús, Yeshua, era precisamente un riesgo para eso que ellos estaban haciendo, ¿sí? Entonces, pues por eso es que estaban tratando de ver la manera de cómo acusarlo, de cómo, para poder condenarlo. Y bueno, sí, aquí está Nicodemo interviniendo por él, ¿sí? Así es. Y la forma en que usa para intervenir es, oye, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no le oye? Entonces, bueno, vemos que aquí ya se presenta con él, lo conoce, y más adelante, cuando lo quieren condenar, él interviene por él, ¿no? Porque él tenía peso dentro de esta cúpula de fariseos, él tenía peso, porque como vemos aquí, él era un principal entre los judíos. Entonces es interesante. ¿Quieres comentar algo más, Dani? Sí, ahí fíjate, nos quedamos vamos en el 2 y luego el 3. Antes de pasar al 3, también dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Creo que es bueno mencionar también, y es importante, que veamos que no son las señales, no solamente son las señales las que dicen o las que respaldan a alguien que viene de parte del Eterno, sino que tienes que caminar conforme a la Torah, conforme a la instrucción o la voluntad de Dios. Porque hay un verso, no sé si recuerdes, uno que he escuchado también mucho que mencionas, que dice, no hicimos muchas señales en tu nombre, no sacamos... En su nombre hicimos muchos milagros, en su nombre echamos fuera demonios. Exacto, Y ¿recuerdas yo el les texto? declararé, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21. Entonces, aquí estamos viendo también a otra categoría, a otro grupo de personas que hacen señales y que liberan gente, incluso en el nombre de Yeshua, pero que no caminan conforme a su voluntad y conforme a la ley de Dios. Entonces, es importante no solamente prestar atención a las señales, sino ver que esta persona que hace las señales camine conforme a la voluntad del Eterno y de acuerdo a la instrucción de Dios.
Aquí Yeshua, o lo que nos dice Nicodemo, es que él sabe que viene de Dios porque nadie puede hacer estas señales que él hace si Dios no está con él. Pero ellos sabían, ellos entendían, como eran leyes o eran principales entre los judíos, podían ver que caminaba de acuerdo a la Torá. Aquí lo que vemos en el otro texto, pues vemos claramente que es otro grupo. Igual si quieres leer el texto, Iván. Sí, dice aquí, dice, no todo el que, son palabras de Jesús, de Yeshua, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esta es la parte que dices tú, o sea, no podemos confiarnos de una persona. Por ejemplo, lo que dice de Jesús, de Yeshua, Nicodemo le dice, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y este grupo de personas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Profetizaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios y en su nombre hacían muchos milagros. O sea, estas señales también son señales, ¿no? Entonces muchas personas pueden llegar a pensar de que, mira, esa persona o esas personas que hacen estas cosas vienen de parte de Dios, porque declaran a Jesús como su Señor, echan fuera demonios, en su nombre hacen muchos milagros y profetizan. Pero aquí el problema, o lo que nos está Jesús, Yeshua, tratando de hacer ver, que lo más importante no es esta parte, porque esa parte no les va a dar el acceso al reino. Aquí nos revela, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, los que van a entrar al reino de los cielos son los que hacen esta voluntad del Padre. Amén. Esta entonces debería ser como quien dice, cuando dice por sus frutos los conocerás, este debe ser el fruto, el hacer la voluntad del Padre, no tanto que haga estos milagros. Puede ser que de introducción sea importante para decir, mira, esto es algo que nunca había visto y a lo mejor Dios por aquí me está hablando para que yo crea. Pero ya después que creemos, necesitamos saber, escudriñar, digámoslo así, lo que una persona tiene en su corazón. Si verdaderamente hace esta voluntad del Padre. A ver, ponle tantito al Strong de Milagros, Iván, para ver qué es lo que te arroja ahí. Dunamis. Ok, fuerza, poder, milagros. A ver, ponle acá en señales en Juan. ¿Qué es lo que te...? Millón, sí, es diferente. Pero estas señales eran también milagros, porque lo que estaba haciendo Yeshua era sanar. Exacto. Sanar personas. Y bueno, aparte de sanar, esa conversión que hizo del agua a vino. Claro. Pero en su mayoría fueron sanar a los ciegos, a los cojos, a los sordos, o sea, milagros, ¿no? En general, ¿no? Así es. Fíjate, aquí qué bueno que tocaste este punto y me hiciste abrir este versículo, porque también aquí nos revela, en el 3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque acá, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, la voluntad. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate aquí, para entrar en el reino de los cielos, el que entra es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y acá, en Juan capítulo 3, versículo 3, el que nace de nuevo es el que puede ver el reino de los cielos. Entonces, este nacer de nuevo viene de la mano con hacer la voluntad del Padre. Así es. Yo creo que está directamente conectado, porque si venimos a la mejor de una vida en donde no conocemos a Dios, no hacemos su voluntad, no caminamos en sus instrucciones, cuando hacemos teshuvá o cuando nos arrepentimos y Él nos cambia y nos transforma, empezamos a caminar su voluntad y entramos en el reino, ¿no? En el reino de Dios, pero está marcado en ese quiebre y en ese nuevo nacimiento, de un paso de muerte a vida. Como lo decíamos anteriormente, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Es necesario que el grano caiga en tierra para que pueda dar mucho fruto. Entonces sí es necesario
morir y reconocer nuestros pecados, ir a arrepentimiento para pasar a vida y poder hacer la voluntad de Dios, porque es su espíritu, es cuando Él nos da ese ruaj o ese aliento de vida que podemos y tenemos la capacidad de caminar en su voluntad. Exactamente. Y solamente porque haces mención que hacer la voluntad del Padre es ya caminar en sus instrucciones, lo que se conoce como la ley de Dios. ¿Cómo nosotros podemos asegurar este mismo texto? Bueno, más bien, ¿cómo nosotros podemos asegurar que la voluntad de Dios es la ley de Dios, que obedezcamos sus mandamientos? Es porque este mismo texto nos lo revela aquí más abajo. Dice en palabras de Yeshua que los que van a entrar al Señor son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y luego ya después nos ponen el 22, aquellos que hacen milagros y todo, pero luego después les dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí. Y aquí está la clave en esta última parte, dice hacedores de maldad, así lo tradujo la Reina Valera. Pero detrás de este hacedores de maldad está la palabra anomía. Y esta palabra anomía significa una persona que viola la ley de Dios o violar la ley de Dios. Anomía es igual a violar la ley de Dios. De hecho, hay otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce así. Fíjense, este es el versículo 23. Vamos a abrir esa otra versión. Versículo 23, ¿cómo lo traduce? Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, si una persona que viola la ley de Dios, Jesús le va a decir, aléjense de mí, o sea, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes iban a entrar al reino de los cielos? Pues los que hacen lo opuesto a violar las leyes de Dios, ¿no? O sea, los que obedecen las leyes de Dios son los que entrarían al reino. Entonces, por lógica, los que obedecen las leyes de Dios son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hay otro versículo que me gusta mucho cuando quiero explicar cuál es la voluntad, que es Romanos 2:17 y 18. Aquí, estas son palabras de Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo se usa mucho para decir que ya no hay que guardar la ley de Dios. Pero fíjate cómo para el mismo Pablo, la voluntad del Padre es dejarse instruir por la ley. Fíjate, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Aquí es un reclamo a los judíos, ¿no? Dice, y te apoyas en la ley. Dice, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Entonces, esta voluntad, ¿sí? Es precisamente, o viene de la mano de la ley de Dios. Ellos se apoyan en la ley, se instruyen por la ley, conocen su voluntad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta voluntad que nos está hablando Jesús, Yeshua, pues es guardar los mandamientos. La ley de Dios es esa voluntad. Entonces, este nacer de nuevo viene de la mano de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Quieres comentar algo, Dani? Pues ahí, por ejemplo, en el caso de las señales, continuando un poquito todavía sobre lo que estamos comentando, en Hechos 2:22, si puedes ponerle tantito. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándosle. Entonces aquí vemos lo que nos dice el texto, que Yeshua es aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. ¿Y por qué podemos decir todo esto? Porque era alguien que caminaba de acuerdo a la instrucción
y enseñaba la Torah correctamente de acuerdo pues a la voluntad del Padre, ¿no? A diferencia de lo que se estaba practicando a lo mejor en este tiempo, en el templo, que ponían mandamientos de hombre por encima de la ley de Dios. Amén, amén, exactamente. Y eso lo vemos en varios versículos. Hay varios versículos en donde precisamente Jesús, Yeshua, combate con los fariseos y les dice, ustedes han puesto mandamientos y tradiciones de hombre por encima de la ley de Dios. Entonces, decir que Jesús viene a enseñarnos lo que es verdadero, a quitarnos de nuestro camino las tradiciones y mandamientos de hombres que habían puesto encima de los mandamientos de Dios, es verdad. Fíjate aquí, vamos a brincarnos si quieres, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí yo veo que Nicodemo lo tomó muy literal, ¿no? Sí, yo veo esta tendencia en el judaísmo hacia irse por el peshat sobre lo literal del texto, o incluso en este caso de lo que le está diciendo Yeshua. Entonces, es importante ver aquí que siempre que Yeshua nos habla, por ejemplo, como veíamos anteriormente, cuando decía, derribad este templo y en 3 días los levantaré, también los demás le respondían de acuerdo a lo que veían sus ojos y las cosas terrenales, pero él siempre él le hablaba de las cosas espirituales. Aquí vimos exactamente lo mismo. Nicodemo se acerca y él le responde pues como un hombre terrenal de acuerdo al reino pues terrenal, pero Yeshua siempre tiene su vista puesta en las cosas de arriba. Y es un patrón que vemos en las escrituras en cómo el hombre tiene la tendencia en ver a las cosas de este mundo en lo terrenal, y muchos no tienen esa capacidad de ver más allá de las cosas espirituales, que la escritura nos dice que las cosas materiales o de lo que fue hecho de lo que no se veía. No sé si recuerdas tú el texto, pero lo real es lo espiritual, y lo que vemos con nuestros ojos solo son sombras de lo que es la realidad, o sea, del reino espiritual. Entonces, Yeshua siempre apunta hacia eso. Y si conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de eso. Ya lo vimos en textos anteriores y lo vemos nuevamente aquí. No es algo como que lo veamos exclusivamente en Nicodemo, Sí, sino que lo vemos en las personas que ponen sus ojos o su vista en las cosas de este mundo, y a veces tienen un velo o están ciegos a las cosas espirituales, ¿no? No sé cómo lo veas tú ahí. no, totalmente de acuerdo. Vemos que muchas veces, incluso en la actualidad, ¿no? Vemos muchas cosas en lo literal, pero la enseñanza no es tanto en lo literal, sino en lo espiritual. Y dejamos de ver lo espiritual porque todo lo queremos llevar a lo terrenal, ¿no? Entonces estamos, digamos decir, muchos también estamos como Nicodemo, queremos ver las cosas literales, ¿no? Entonces, pues caemos en esto, ¿no? Que es absurdo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues no, ¿verdad? Entonces, por supuesto que lo que estaba diciendo Yeshua era en lo espiritual. Y luego en el 5 dice que respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí ya nos revela elementos, ¿sí? Que nos pueden dar una idea qué es lo que nos está tratando de decir Yeshua. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, haz de cuenta que le dijo, no es entrar en el vientre de tu madre para volver a renacer. No, eso no me refiero. Hay que nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Entonces esto es interesante, Dani. ¿Quieres compartir? Sí, pues ahí, por ejemplo, en el 5, lo que veo es, por ejemplo, lo que nos dice Yeshua, que es necesario nacer del agua y del espíritu, como ya lo habíamos visto también en estudios anteriores, habíamos hecho mención de estas dos palabras. El agua nos remite directamente, pues, a la palabra, a la instrucción, a los mandamientos del Eterno.
cómo el hombre o cómo el creyente, al momento de llegar al Mesías o al Eterno, tiene que ser lavado con agua. Las aguas son las que nos limpian, las que nos purifican. ¿Cómo vemos este patrón en las Escrituras, en donde era necesario lavarse para entrar al tabernáculo? ¿Cómo Juan el Bautista hacía esta función de hacer inmersión en agua para que posteriormente pudiera venir una renovación espiritual después de haber hecho el arrepentimiento? Entonces vemos esta necesidad de ser lavados con agua. Incluso el Nuevo Testamento lo mencionábamos, que nos dice que la esposa fue purificada o fue santificada con el lavamiento de la palabra. Entonces vemos que es la palabra la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos permite presentarnos aptos delante de Dios. Y una vez que somos lavados, ahora sí es el soplo de vida del Eterno, el Ruach, el Espíritu, el que nos guía a toda verdad. Pero previo a esto es necesario ese lavamiento. Fíjate, yo aquí, como dices tú, yo también veo al agua como la palabra, pero alcanzo o como que noto cierto patrón, o sea que como si fuera primero el agua y posterior el espíritu. Y lo veo así por ciertos versículos. Por ejemplo, veo aquí en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 5, versículo 32, en palabras de Pedro dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también, esta parte es la que quiero señalar, dice, el Espíritu Santo, el cual, dice, ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, como que el Espíritu, como lo que me está diciendo aquí, o lo que entiendo, es como si el Espíritu Santo es algo dado cuando ya empiezas a caminar en su voluntad. Sí. Generalmente, fíjense, el Espíritu Santo, si nosotros nos vamos a Ezequiel 36:27, que es donde está ese texto, que nos habla a qué es a lo que nos iba a llevar el Espíritu, y de hecho nos habla antes de un lavamiento, pero voy a poner esto primero, dice, y pondré, dice, dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Para mí este espíritu que él iba a poner dentro de nosotros, ¿sí? Y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongan por obra. Esta última parte es lo que nos iba el Espíritu a ayudar a hacer. O sea, el Espíritu tiene este propósito de que nosotros andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Pero en el versículo anterior, en palabras de Pedro, nos dice que el que obedece a Dios es el que Dios le da el Espíritu. Dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes le obedecen. Entonces veo también en Juan, en este mismo libro de Juan, pero en el capítulo 14, versículo 15, en palabras de Jesús, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. Aquí yo también veo la condición, ¿sí? O, ¿cómo decirlo? El requerimiento de primero obedecerlo para que posteriormente, como dice él, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. Sí, Primero amarlo guardando sus mandamientos para que posteriormente nos dé ese Espíritu de verdad. ¿Y qué es este Espíritu de verdad? Pues es como interiorizar la palabra, ¿sí? Entonces cuando yo veo aquí que dice Yeshua, dice, de cierto les digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede estar en el reino de Dios. Entonces primero es esa agua para posteriormente que Dios nos dé ese Espíritu. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, a lo mejor lo que faltó agregar en ese punto es, por ejemplo, el que no naciere del agua. Ahí no solamente es, bueno, lo que representa lo que es el lavamiento de la palabra, pero ese lavamiento que nos quita todo nuestro pecado y nuestras impurezas, tiene implícito el hecho que cuando nos quita el pecado, el agua, pues apunta a que nosotros ya caminamos o debemos tener una vida que dé frutos y que caminemos en su voluntad, porque
eso es precisamente el resultado de la limpieza, o sea, de la purificación, y a tener una vida agradable, de olor grato delante de Dios. Entonces, a lo mejor faltó hacer poquito énfasis, como tú lo mencionas, de que cuando el agua te limpia, automáticamente da como resultado el hecho de caminar en su voluntad, de guardar su palabra, de obedecer su instrucción y de estar atento a su voz. Si tienes razón en ese punto. Fíjate que yo veo como que primero hay que empaparnos de su palabra, ¿no? Empezar a caminar en su voluntad y posteriormente es como si Dios interiorizara su ley dentro de nosotros. Como que cada vez que nosotros empezamos a lavarnos en esa agua, estamos escribiendo su ley en nuestro corazón. Fíjate, aquí hace rato hice mención de Ezequiel 36:27. Pero antes, fíjense cómo inicia aquí. Dice, y los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia. Y aquí esta agua limpia es la palabra. Y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Esta es la voluntad del Padre, que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Los estatutos y los preceptos son la ley de Dios. Entonces, cuando Yeshua nos dice aquí, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, nos está queriendo decir que primero hay que lavarnos por su palabra para que Él después nos dé este espíritu que nos va a ayudar a andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y si esta es la voluntad del Padre, que ya vimos que Jesús nos dice que es la que nos da el acceso al reino, dice, no todo lo que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, pues tiene todo el sentido que esta agua sea la palabra y que el Espíritu nos lleve precisamente a hacer esa voluntad que nos va a dar el acceso al reino de Dios. Amén. Fíjense aquí, dice en el 6, vamos a continuar, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quieres comentar algo aquí, Dani? En ese punto, pues es prácticamente a lo mejor lo que estaban interactuando ahí Nicodemo y Yeshua. Yeshua le responde que prácticamente lo que es nacido de la carne, pues le hace ver que lo que él está viendo es la parte física o la parte carnal, pero que hay una necesidad de nacer nuevamente de lo que es el espíritu, ¿no? De un nuevo nacimiento, de una nueva creación. Que vemos este concepto de ese nuevo hombre o de esa nueva creación en la escritura, donde Dios nos toma. En el caso de los judíos, toma del pueblo de los judíos y toma de los gentiles de entre las naciones y hace una nueva creación, hace un nuevo hombre. A esto yo lo entiendo o yo lo ligo con ese nuevo nacimiento, con esa nueva creación de Dios, en donde Él hace un nuevo hombre que camina de acuerdo a sus propósitos y su voluntad, que no es de que de los judíos y de los gentiles los una para ser un nuevo pueblo, al menos yo no lo veo de esa manera, sino que de entre los judíos y de entre los gentiles, él toma un remanente y hace una nueva creación, hace un nuevo hombre que camina de acuerdo a sus preceptos y su voluntad. Totalmente de acuerdo. Yo también no creo que sea la totalidad de las personas, sino aquellos que se mantienen firmes precisamente en esa voluntad. El remanente, el que no dobló su rodilla contra Baal, ante Baal. Así es. Bueno, fíjense aquí, dice, no te maravilles de que te digo esto, que es necesario nacer de nuevo. Y aquí esta frase me gusta mucho, ¿no? Porque así de buenas a primeras no hace ningún sentido. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hace rato
La pregunta de Nicodemo es, ¿cómo es que alguien puede, siendo viejo, ¿sí?, entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús les dice que hay que nacer de nuevo. Yeshua les dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo lo ve en lo literal y le dice, bueno, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? La respuesta de Jesús es que no, hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, nos revela cómo es que hay que nacer. Pero también aquí más adelante nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, nos da ¿cómo decirlo? Una señal. Esto para mí es como que, mira, así como el viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. O sea, tú no sabes cómo funciona o cómo nace, ¿sí? Simplemente es algo que ahí está. Así es, el que es nacido del espíritu. Pero esta frase, donde dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, es una frase que es muy parecida. Y yo hasta siento que de ahí la sacó Yeshua, del libro de Eclesiastés, capítulo, es el 11, no, 12:7 creo que es. A ver, es 11:7, perdón. Aquí está, sí, aquí está. Desde el 4, vamos a verlo. Este libro de Eclesiastés es escrito de Salomón. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Aquí ya nos presupone que lo que nos va a hablar es de la siembra, ¿sí? Y dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, y esta parte es la que yo encuentro bien similar a lo que dice Yeshua. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Aquí también está hablando del viento, y aquí también Salomón nos está hablando del viento, y nos dice, tú no sabes cuál es el camino del viento. Y luego después dice, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer. Nos habla de un nacimiento, ¿verdad que sí? Y luego dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto que estamos leyendo aquí es muy similar, y probablemente Yeshua está haciendo referencia de Eclesiastés. ¿Y con quién estaba hablando Yeshua? Con Nicodemo, un conocedor de las Escrituras. O sea, los fariseos tenían también esto de enseñarle a la gente, ¿no? O les correspondía, pues, enseñarle a la gente las Escrituras. Lo vemos cuando Yeshua le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que les digan que hagan, háganlo. O sea, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y en la cátedra de Moisés se leían las Escrituras. Entonces, esto que le estaba diciendo Yeshua a Nicodemo, muy probablemente le resonó Nicodemo Eclesiastés. Dice, tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, un nacimiento. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y lo que sigue es importante porque yo siento que esto es lo que nos quiere señalar Yeshua. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero esta parte, ¿cuál es la semilla o cuál es la metáfora de la semilla? O cómo más bien se usa a la semilla como una metáfora para apuntar a la palabra de Dios. Así es. Ese verso es muy bonito también, en otras versiones también lo explica de otra manera, que dice, como que no dejes de sembrar la semilla, o sea, siempre extiende tu mano porque no sabes si crecerá una o quizás crezcan las dos. O sea, como que en otras versiones viene de manera diferente. En la nueva traducción viviente está esa parte así como lo dices,
Y nos dice, porque no sabes de dónde vendrá la ganancia. Exacto. Y la ganancia, sí, pues es este nacimiento espiritual. O al menos así lo veo yo. Sí. 11:5. Sí, siembra tu semilla por la mañana. Esto pudiera estarnos diciendo, siembra la palabra por la mañana, ¿sí? Y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia, si este nacimiento espiritual vendrá de una actividad o de la otra. Y es lo que nos dice Santiago, es lo que nos dice el mismo Yeshua. Miramos a Santiago 1:25. Santiago 1:25 nos dice que hay que no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, precisamente. Santiago 1:25, desde el 21. Fíjense cómo dice aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban, dice, con mansedumbre la palabra implantada. Acuérdense, la palabra siempre se usa, la semilla, o bueno, se usa la metáfora de la semilla que se siembra como la palabra implantada, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo que hay que sembrar esa semilla, esa palabra por la mañana. Dice, y por la tarde no hay que dejar de trabajar. Dice en la Reina Valera, no hay que descansar nuestra mano. ¿Qué quiere decir? Aquí nos está diciendo Santiago que hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, pero luego nos dice esto, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, esta semilla que sembraste por la mañana, por la tarde, ¿sí? Haz lo que aprendiste. Así es. Más adelante, hablando de la ley, el mismo Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y aquí nos dice cómo se puede perseverar en esa ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Para perseverar en esta ley, no hay que ser solamente oidor, o sea, no solamente siembres tu semilla, sino también por la tarde no dejes de trabajar. O como lo dice la Reina Valera, no dejes descansar tu mano, no dejes reposar tu mano. Siembra tu palabra y no dejes reposar tu mano. O sea, lo que aprendiste, ponlo por obra. Así es. Y muy probablemente eso es lo que nos esté apuntando Jesús cuando nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es lo que vimos hace rato, ¿sí? Que primero, ¿dónde lo vimos? Primero es el agua. El agua es la que es la palabra, la que hay que estar meditando, la que hay que estar poniendo por obra para que después venga el Espíritu. Amén. Y ese es el nacimiento. Entonces, es lo mismo que viene aquí. Esto que dice Yeshua, si nosotros usamos lo que dice Eclesiastés, lo que nos está sugiriendo es, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes de dónde vendrá la ganancia o el nacimiento espiritual, de una actividad o de la otra o de ambas. Entonces, el nacimiento espiritual viene de la mano de primero obedecer, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Ahí van, el primer texto que pusiste de Eclesiastés, que hacía conexión con lo que estaba diciendo Yeshua. Yo entiendo que habla precisamente del mismo tema, pero en el caso de Eclesiastés, ya ves que también empezaba mencionando al viento. Ajá. Bueno, yo pienso que la enseñanza dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. En este punto, la enseñanza de este texto en Eclesiastés nos apunta precisamente al Ruach, que es el que después menciona y lo conecta con la idea de cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer. ¿Quién es el que forma al hombre en el vientre de la madre? Pues es Dios a través de su espíritu que nos crea desde el principio. Entonces, lo que vemos en el texto del viento sopla donde quiere. Vete, por ejemplo, al strong de la palabra viento en Juan. ¿En Juan? Perdón. Mira, aquí es Ruach. O sea, es Ruach. Te está diciendo que el espíritu, o sea, está hablando totalmente del espíritu. Y la enseñanza de Eclesiastés es precisamente esa.
inicia hablando del viento, pero lo conecta de cómo el espíritu es el que nos forma o el que da el crecimiento en el vientre de la mujer. Y luego dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, que es lo que nos dice Juan. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El espíritu, de acuerdo a sus propios propósitos y de acuerdo a la voluntad, a su propia voluntad, es el que determina el momento exacto y el que va dando rumbo, ¿no?, a la vida del hombre. Y él es el que llega a la vida del hombre y él es el que permite ese nuevo nacimiento, ¿no? Amén. Así es, así es. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro. Acuérdate que aquí lo que quiere, aquí es usando la metáfora de la siembra. Si nosotros queremos que lo que sembremos dé fruto, ¿sí? Pues bueno, siembra tu semilla, riégala, para que posteriormente no sabes cuándo se va a dar que nazca, pero se va a dar, pero tú sigue haciéndolo, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Porque si lo vemos así, pues conectamos con lo que ya dijimos en el versículo 5. Primero el agua, después el espíritu. Así es. Entonces, pues bueno, ya llevamos 1 hora, Dani. Creo que 2 capítulos en uno. sí, bueno, al menos esta parte que es interesante, hasta aquí, este nuevo nacimiento, pues creo que quedó explicado bien, ¿no? Así es. Sí, igual y avanzamos aquí en el texto de Juan, pudimos ver varios temas y conectarlos, varios temas importantes. Aquí esta parte del encuentro con Nicodemo, y es bien importante que a todos nos queden claro porque hay muchas conexiones y mucha información que podemos encontrar en la escritura. Entonces, aunque nos vayamos un poquito lento, aunque no avancemos tanto, pero es bueno darnos el tiempo para ahí como que desmenuzar la escritura, irnos verso por verso e invitar a todos los que nos siguen o los que se conecten y estén viendo estos estudios de que también puedan aportar algo ahí en la caja de comentarios, Amén, que nos amén. puedan hacer sus comentarios, algunas dudas, preguntas o añadir algo a lo que hemos estado estudiando para entre todos poder ahí llegar a una mejor comprensión. Bueno, pues antes de despedir esta transmisión, Dani, ¿algún comentario? Pues yo creo que solamente eso, de que vamos a seguir con los estudios, vamos ahorita ya en el capítulo 3, ¿no? Vamos en el 3, esperemos y estos estudios, digo, tanto Iván como yo personalmente lo estamos haciendo como un estudio personal todas las mañanas en las que esperamos poder estar subiendo este contenido a internet con el propósito de que si hay alguna persona que pueda vernos, pues sea de bendición y pueda aprender algo de lo que el Eterno nos ha revelado personalmente, ¿no? Entonces, que sigan ahí en nuestros canales y que nos ayuden con algunos comentarios o siguiendo nuestros sitios en caso de que no estén suscritos, ¿no?, para poder hacer más contenido. Amén, amén. Y sí, pues apóyennos, porque si nos apoyan también dando like y compartiendo. Y pues vamos a cerrar con una oración, Dani. Sí, ¿hago una oración? Sí, tú por favor. Muy bien. Padre, te damos gracias, amado Rey, por este día que nos das, Señor, este nuevo día que nos permites empezar. Venimos hoy ante ti, Señor, agradecidos, Señor, porque estamos con bien, porque estamos sanos, Señor, porque nos has permitido la vida, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de este estudio. Gracias por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella, gracias porque eres luz, Señor, y tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y nos permites caminar rectamente. Sigue hablándonos, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas y moldeándonos conforme a la imagen de tu Hijo. Y permítenos, Señor, compartir un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, bendice la vida de Iván, guarda también mi vida, Señor, te lo pedimos, Señor.
Te pedimos que perdones si nuestras faltas, nuestros pecados, y que nos ayudes, Señor, a caminar siempre, Señor, en tus mandamientos, en tu palabra y en tu voluntad. Ponemos este día en tus manos y te damos toda la honra y gloria, y lo hacemos en el nombre de nuestro Mesías y Rey, Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias, Dani. No te vayas todavía, seguimos aquí conectados. Bye, bye. Bye.